interesaría, porque es un tema que es un tema de todos los días y hay una controversia tremenda en la parte de vitamina D. Porque ahora estamos escuchando a los nefrólogos como que están negando que hagamos tratamiento para la vitamina D porque les aparece el cálculo. El cálculo es relativo. Si vos tenés una predisposición a tener cálculo, no va a depender de que vos le agregues más, le agregues vitamina D. Le podés agregar más calcio, que pasa una hipercalcemia, puede ser. Pero las hipercalcemias no van a ver en oncología, pasan desapercibidas cuando le pusieron el suero. Ni se enteraron que era una hipercalcemia. Es decir, ¿no viste que sola la acomodan sin saber que era una hipercalcemia? Cuando lo internaron al paciente y le pasaron suero, lo hidrataste, se le fue la hipercalcemia. Esa es una de las situaciones que la vemos a diario, que están subestimadas y no, vos lo ves en la metástasis, en la oncología con metástasis, la hipercalcemia es bastante frecuente. Te sube la fiebre, te agarra excitación, tenés esos datos, se interna, ¿qué hace? Cuando lo internaste ya le pasaron el suero. A las 5 horas, hasta que te lo vio alguien, no tiene nada. Se hidrató y se resolvió, porque lo hidratás y lo resolviste. Es decir, no es que después tenés que hacer todo lo que tenés que hacer, pero se desaparecen los síntomas con la hidratación. Entonces, no lo veo como un problema de ¿cómo te puedo decir? No lo veo como que el usar vitamina D te va a producir más cálculos. Tiene que haber una predisposición previa a todo eso que te puede llegar a dar un cálculo. Pero ¿en cuántos? Y con todo lo que te produce la hipovitaminosis D, que es importante, hay mucho dato. ¿Vamos a aprender esto? Sí. ¿Esto qué es? Eso, el botoncito rojo. Ok. ¿Cómo? Los últimos dos valientes que abandonaron. Claro, ¿viste? No, y estos otros chicos, estos dos que iban a venir no vinieron. O sea que no podían, no sé qué pasó. Sí, después también por allá por la distancia que dejaron de visitar a los chicos de Rosario. Sí, los chicos de Rosario inclusive después salieron del grupo. Ah, salieron del grupo. Sí, salieron del grupo, no, lo vi que salieron del grupo este año. Yo no lo pude hablar, no tuve tiempo. Ajá. Y no, lo que le estaba diciendo que Creo que también... sí, un poco por lo mismo, porque Y no, dice, no había manera. que se genera algún desinterés también con el tema de ¿Cuál un poco? Con este... continuidad. ¿Cuál un poco? Con este... Sí, las pasás, sí. Bueno, El de abajo. Yo me quedé con muchas ganas de ir al Congreso de este año porque se me coincidió justo con un taller de epilepsia que se hizo en el cruce de implante profundo que estuvo muy bueno. Lo vi, te vi las El publicaciones. taller bancó que No quiero ser mala, pero este año estuvo mejor. Este año el de Aire Dolor estuvo mejor que la ¿El cruce? Claro, Vos sabés que yo vi... en el cruce se hizo un taller que hacía muchos años que se había interrumpido por también cuestiones burocráticas administrativas, que es un taller de altísimo nivel porque es de electroencefalografía, digamos, de monitoreo profundo y siempre traen gente de afuera, bueno, están trajeron uno de los máximos, digamos, una leyenda viviente de lo que es de la escuela francesa del monitoreo profundo en epilepsia y otros referentes nacionales y otros que estuvieron conectados de Canadá, que fueron súper aprovechables todo, y era justo exactamente los mismos días y me quedé con la bronca de que venía un español a hablar de dolor en pediatría, que es un tema que a mí particularmente me interesa, seguro que sí. porque bueno, yo hago neurocirugía infantil y me dedico a la parte pediátrica y para mí siempre la cuestión del dolor desde la neo en adelante fue un tema que siempre me obsesionó y vi un poco lo que vos decís de la vitamina D, que es muy controvertido, viste, todo como que a pediatría llega todo 10 años más tarde porque hay que probar todo en adultos y es como que la cuestión ética tiene una barrera muy importante en pediatría y lo quería escuchar a este hombre a ver cómo, y bueno, la verdad
en un centro pediátrico y se jubiló, pero resulta que la parte ministerial la volvieron a llamar porque no hay, la que tenía que entrar renunció y no hay pediatra. Y sobre el tema de vitamina D, ella viene planteando también que hay no es de casualidad el raquitismo y todo eso que viene del año 1500, o menos, ahora va la historia. Entonces, la idea era pasar medio rápido, pero sí comentarles lo que yo estoy viendo ya de hace, calcularle, y 15 años, fácil, viendo antes de todo esto. Yo siempre le presté atención a la vitamina D3. El dolor. Porque no hay nada concreto, pero empíricamente vos estás viendo respuestas de dolor teniéndola y soy más agresivo de lo que te dice el nefrólogo. Porque es la única manera, ahora lo vamos a charlar. Bien. Mirá los datos históricos. 500 millones de años, el zooplancton y el fitoplancton, porque acá tenemos que tener en cuenta dos cosas. La vitamina D tiene vitamina D2, que se saca de las plantas, y la vitamina D3, que se saca de la piel, es la que te lo activa. Entonces, es muy poco lo que encontramos en planta, en lo diario, es muy poco lo que encontramos en diario, y es demasiado, o sea, hay datos muy mezclados en la respuesta a lo que hay que hacer. Entonces, tenemos sacada de las plantas, o de la dieta, y lo que se hace como complemento como vitamina sintética o el tratamiento con vitamina D. Entonces, fíjate que 500 millones de años antes, los zooplancton y el fitoplancton ya producía vitamina D3. O sea que ya viene con la humanidad. Y en el año 1822 se observó el desarrollo del raquitismo en niños europeos por falta adecuada de exposición solar. En el 21 se descubrió una sustancia en la grasa del aceite de hígado de bacalao que podía prevenir el raquitismo. En esto hay una historia rara económica en Sudamérica. ¿Cuál es? En el norte, o sea, en el hemisferio norte, Noruega y todo lo demás, al no haber suficiente sol, del aceite de hígado de bacalao se logra sacar, es decir, hace que reemplace a la vitamina D que no está en el sol. En el sur no tenemos bacalao, pero sí tenemos merluza. Y se saca el aceite del hígado de merluza, todavía. Por eso la merluza era el desecho del negocio. Y por eso vos encontrabas merluza en todos lados, porque fue la merluza la que, no es de casualidad que el único pescado que había en estos últimos 50 años era merluza. Todo el mundo vendía merluza porque la conseguía barata, en su momento, porque era el desecho o sea, era lo que quedaba del hígado. Lo que importaba de la merluza era el hígado, que era el que dejaba dinero. O sea, fíjate hasta dónde hoy todavía y hay trabajo hecho donde hay respuesta del hígado que tiene la misma función que el bacalao, cumple la misma función. En el 22 G publicó que la exposición al sol de los niños era el tratamiento efectivo del raquitismo. Y después, ya en el año 30, Estados Unidos y Europa se complementan, ¿no es cierto? Se suplementaron los alimentos con vitamina D, que es lo que tenemos ahora. Acá está la discusión. No todos los laboratorios tienen la misma cantidad, porque hay laboratorios que dicen hasta 20 normal, otros te dicen hasta 30. Sí, por ejemplo, el Instituto de Medicina dice que por encima tiene que tener niveles séricos por encima de 20. La Fundación Internacional de Osteoporosis lo determina los 30 y yo creo que está más acertado porque la Sociedad de Endocrinología de Estados Unidos y la sociedad, por ejemplo, española, coincide que tiene que ser 30 para arriba. Entonces, en estudios a nivel de metaanálisis se demostró que el 88% de la población tiene menos de 30. El 37% tiene menos de 20 y el 7% menos de 10. Son cifras, una de insuficiencia y la otra de déficit, que son importantes para en los pacientes crónicos con enfermedades evolutivas crónicas. ¿Se entiende? Entonces, el metabolismo de la vitamina D pasa, empieza que si yo ahora le voy a explicar, porque por ahí son demasiadas, por ahí lo vamos a checar
cómo es el metabolismo de la vitamina D desde la piel hasta que se hidroliza en el riñón y que de ahí pasa a donde tiene que ir. Se lo voy a hacer un poco resumido. Vos vas a tener la absorción en la dieta, se logra por absorción en el duodeno y en el yeyuno, por excreción biliar y reabsorción del intestino delgado. Y de ahí lográs, en la reabsorción del intestino, lográs tener un valor ideal u óptimo para que cumpla la función donde tiene que cumplir. La hidrovitamina D3 junto con la alfa-hidroxilasa son enzimas que estas son las que se activan en la piel. De ahí se va a una hidroxilación en el hígado que se hace a través del citocromo P450. Si vos querés, es decir, la vitamina D desde el compuesto químico es un clon del citocromo P450. ¿Por qué? No sé, pero que es la estructura química son iguales. Son muy parecidas, casi iguales, es un clon. Y hay una parte genética, que de esto es lo que vamos a hablar, que hay un gen, que es el que vendría a ser en sí sería una enzima, pero activadora, pero es un gen, el P2721, ahora lo vamos a ver. Entonces vos tenés que la enzima que está en la piel, la D3 alfa hidroxilasa, va a tener una respuesta en el túbulo proximal, la va a encontrar, en el túbulo proximal, la va a encontrar en los queratinocitos de la piel, lo vas a encontrar en los osteoblastos y en las células inmunes. Esto hace que esa hidroxilación lleve a que se forme el calciferiol y que después se forme el calcitriol, que es la vitamina D3. Entonces, este gen, esta enzima, en sí, se activa, está debajo de la piel, se activa en el momento que tomás sol. Eso hace que se forme, eso va a permitir que se forme, que active la otra enzima, que es la hidroxivitamina D, junto con el receptor de la vitamina D, van a actuar en lo que se llama el sistema endocrino de la vitamina D, porque está demostrado que es una hormona. O sea, no es una vitamina, es una hormona. Entonces, te va a regular ese sistema endocrino, te va a regular. Va a crear una regulación en el calcio y en el metabolismo óseo, por un lado. Y después, que lo más importante, en el sistema cardiovascular, en la regulación del crecimiento celular y en la inmunomodulación innata y adquirida. Eso lleva, y está demostrado, que el genoma humano necesita un 3% de vitamina D3. Mirá qué importante. Y eso es lo que termina armando lo que es la hormona, que es la vitamina D3. En definitiva, es una hormona. Hay un sistema endocrino más importante en la parte cardiovascular. Tiene mucho más respuesta en la parte cardiovascular que en la parte ósea. Entonces vamos a estar encontrando, por eso estamos encontrando un montón de situaciones que aparentemente estarían relacionadas con la parte musculoesquelética y entre ellos la parte muscular cardíaca. Por eso también, aparentemente, los que estuvieron con COVID terminaron la mujer, el hombre más con dolor miofascial y la mujer con arritmias. O sea, afectó el músculo cardíaco. O sea, que son hipótesis, pero dentro de lo que nosotros analizamos qué pasó, hay algo que está más cerca de la realidad. Esta es la estructura de la vitamina D. Si vemos la estructura del citocromo P450, es muy similar. O sea, y fíjate que es la que lo hidroliza. Entonces, haciendo un resumen, la principal aporte de la vitamina D procede de la transformación cutánea de las 7 de hidrocolesterol en colecalciferol o vitamina D3. Por la acción de los rayos ultravioleta del sol, en menor medida puede obtenerse a partir de ciertos alimentos, pero lo vamos a ver. La vitamina en el hígado, la vitamina D3, es hidroxilada primero en el hígado, creando el calcidiol o calciferiol. Y después, en las células tubulares del riñón, se produce una segunda hidroxilación que genera el calcitriol, que es la hormona activa de este sistema endocrino. Entonces, la vitamina D está demostrado que las funciones principales en la homeostasis del calcio y el fósforo, en el sistema inmune
tiene una acción antioxidante, actúa en la secreción de insulina y tiene importante acción a nivel de la secreción del sistema renina, angiotensina y aldosterona. Que eso también es lo que te puede llegar a determinar el tema de la hipertensión. Los factores que influyen en el síntesis de la vitamina D3, hay endógenos y exógenos. Dentro de los endógenos, fototipo de la piel, ¿qué quiere decir? Que cuanto más melanina hay, menos posibilidad de que vitamina D haya. O sea, por eso está demostrado que los pacientes de piel negra tienen menos cantidad, o sea, eso está visto y hay trabajos hechos donde hay ciertas patologías que se ven más frecuentes en el negro y no en el blanco. La edad tiene que ver, cuanto más tiempo más piel más deteriorada, o sea, cuanto más edad, más posibilidades de que la vitamina D esté faltando. En la obesidad también, porque la grasa no permite hacer todo el proceso de hidroxilación. En la mala absorción también, o sea, que los cuadros de mala absorción, porque si vos tenés una recuperación en yeyuno, o sea, después, y no tenés posibilidades de resolverlo. En pacientes quemados, donde la piel no está como tiene que estar, y en las patologías hepáticas y renales, y en el embarazo y en la lactancia. Porque ahí se sabe que ya hay un déficit de vitamina D. Dentro de los exógenos tenemos la altitud. Cuanto más alto se está cuanto más altura se está es decir, te va a tener por ahí menos exposición. A nivel de latitud también, cuanto más lejos se está de la zona donde el ultravioleta actúa mejor, o sea, bien norte, no vas a tener suficiente exposición. El ambiente tiene que ver, la estación del año, por supuesto, y los protectores solares está discutido. El tema de protector solar, porque aparentemente, es decir, lo que es importante es el horario y el tiempo que vos tenés que irradiar. El ultravioleta es al mediodía. Con 20 minutos solamente al mediodía de ultravioleta es suficiente para activar todo el mecanismo metabólico de la vitamina D. Las patologías. Raquitismo u osteomalacia depende es decir, si es pediatría y en el adulto. Enfermedades cardiovasculares. Hipertensión e infarto agudo. Enfermedad autoinmunitaria, la diabetes tipo 1, el lupus, la artritis reumatoidea y la esclerosis múltiple. Es decir, esas son patologías que tienen la tendencia a que la vitamina D esté baja. La neoplasia, Hodgkin, colon, ovario, mama, próstata, páncreas y los melanomas, que también por eso es una cuestión lógica. Hay análogos de la dermatología, hay análogos de la vitamina D que se están usando en patologías. Por ejemplo, vos tenés el calcitriol. ¿Qué se buscó con esto? Con los análogos. Se buscó la posibilidad de tener menos efectos colaterales, como puede ser en enfermedades crónicas, de usar demasiada vitamina D y hablar de problemas, de que te traiga problemas renales, que es de lo que habla el nefrólogo. Entonces vos vas a tener el calcitriol, el calcipotriol, el calcitol y el maxacalcitol, son análogos sintéticos que tienen de arriba, o sea, del calcitriol hacia abajo, el maxacalcitiol es el que menos efectos colaterales tiene a largo plazo. Y los tratamientos se hacen más o menos unas 6 semanas y son para la psoriasis en placa, para algunos tipos de vitiligos, para todo lo que sea patología con las características de lesión de piel, pero principalmente para la psoriasis. Para la, ¿cómo se llama la nígrica? Acanthosis nígrica también. Acá está el tema de por qué hay tan poco, porque los alimentos son raros, es decir, que la gente los utilice. Vos no le podés decir que vaya a comprar seta o vaya a comprar champiñones, que te va a dar te da un 15% de la dieta en general, y no vas a tener la posibilidad de ir a comprar eso. Es decir, es muy difícil que vayas a comer eso. O sea, están muy pocos. Y en lo que se llaman los peces azules. Dentro de eso está el lenguado. El lenguado, el caso de pejerrey, el caso de la merluza, por lo que le explicaba, pero casi todos son principalmente el lenguado, el que realmente es más accesible para comprarlo. Y ese tiene la yema
huevo, que es importantísimo. Lleva el huevo y los pescados en general. Eso podés quitarle, podés tener un aporte alimentario, pero es muy poco. Fíjate. Yo no sé si vieron ustedes ahora que hará unos meses, no mucho, calculo que hará desde el principio de año, hay laboratorios que sacaron cápsulas por 800 gramos, por 800 unidades, perdón, de vitamina D. Subical, por ejemplo, Subical es de Microsures. Sí, Subical es la marca comercial de Microsures. Viene de 100.000 unidades, viene de 25.000 unidades, pero ahora sacaron uno de 800. El 800 es lo mismo que la reumatología está dando para que tomen en gotas. Viste que ahora dice, no, tenés que tomar la gota todos los días, no te tomes la pastilla, o la cápsula, o los 100.000 unidades. ¿Se entiende lo que hablo? O sea, hoy estamos viendo que lo ideal es tener 800 unidades de vitamina D diaria. Están sacando, debe ser por la cuestión comercial, están sacando una cápsula de 800 todos los días. Es incómodo, porque vos te olvidás, vos no lo tomás, pasa todo. Si hasta los antibióticos, vos después de 2 días se te fue la fiebre y te olvidaste de tomar el antibiótico. Entonces vos vas a tener dentro de lo que uno busca. Buenas. Hola, dentro de lo que vos buscas. ¿Cómo estamos? ¿Qué decís? Interrumpí la filmación, estimado Tini, disculpe. Sí, estamos hablando de algo de vitamina D. Ah, buenísimo. Sí, entonces, vos te vas a ver qué poco vas a sacar de el aceite de hígado de bacalao o el aceite de hígado de merluza, en mi historia. Fíjate que tenés todo lo demás y la alimentación es muy poco lo que podés conseguir en las 800 unidades diarias de la alimentación, es muy poca. Entonces, el lenguado es el único que si vos decís, ¿qué compro para tener un aporte más? Sería este, no. Y dentro de eso tenés, no nos sirve con la idiosincrasia nuestra querer manejar. El huevo sí, es importante, pero te está dando 88, no te está dando nada. Si tenés que hablar de un tratamiento con 100.000 unidades, es nada. Entonces, esto se repite lo mismo, y acá tenés la misma cantidad. El requerimiento específico diario en los niños y en los adolescentes son de 400 600 unidades. En la posmenopáusica de 600 800, en los ancianos de 800 a 1000, en los pacientes con osteopenia y osteoporosis también, en los pacientes fracturados y en los pacientes que reciben corticoides. Yo le estaba comentando que, por ejemplo, Subical, que es el de Microsures, sacó este año una capsulita que es de 800 unidades. Viste que siempre son de 100.000. Bueno, ahora vos vas a ver una de 800. Porque es para tomarla diaria. ¿Qué es lo que estaban haciendo los reumatólogos? De dar una gotita todos los días. Pero la gotita todos los días no tiene ninguna función. Porque no va a cumplir nada. La gente se olvida. Es imposible que sigan. Entonces la dosis ideal hay que ser un poco agresivo y no te cuesta. Entonces, fíjate, ciertos estudios se ha demostrado que por ejemplo, en la menopausia hay una deficiencia del 70 y una insuficiencia del 100. O sea que de 20 hasta 20 lo vas a tener en el 100%. Menos de 20 lo vas a tener en el 70. Y así pasa con el anciano institucionalizado, en los estados depresivos, en el POC, los síndromes metabólicos, la obesidad, la enfermedad renal crónica, en el diabético, en las dermatitis atópicas, en la celíaca y en el... De todo lo que hablé, de lo que hablamos hoy, acá estaría resumido. Estamos hablando de todo lo mismo, así que no veo. Y ahora lo que sí, que es la discusión, es qué pasa con la vitamina D y el dolor crónico. En eso es lo que yo le comentaba, por las características del metabolismo. Estamos viendo que no es solamente, en la parte cardiovascular tiene mucho que ver, pero no es solamente en la parte ósea. Entonces, vamos a encontrar en el dolor miofacial, en el dolor musculoesquelético, en la lumbalgia asociada a la obesidad,
y en algunas cefaleas hay trabajo, hay metaanálisis hecho por españoles, donde se demuestra que haciendo un tratamiento de 6 semanas, hasta en doble ciego, usando en estas patologías, usando vitamina D, placebo y no haciendo nada, se encuentran valores de disminución de los dolores miofaciales y los dolores musculoesqueléticos. Está visto, yo no sé si esto tiene algo que ver con que hay una predisposición de parte del paciente, que cuando vos se lo das una vez por mes y falta una semana parece que le está doliendo y lo toma y se le pasa. O sea que realmente bueno saber hasta dónde puede ser parte del placebo. Pero lo que sí está demostrado que el dolor miofacial principalmente, o el a mí me duele todo, el del a mí me duele todo, mejora con haciendo el tratamiento adecuado. Lo que yo ahora le voy a plantear por experiencia es que está demostrado que hay liberación de citoquina inflamatoria en la artritis reumatoidea. Y eso sí tiene que ver, puede cambiar con el tema de los valores de la vitamina D3. Y disminuye la sensibilidad de las fibras nerviosas de los músculos. Eso es lo que aparentemente es el motivo por el cual mejora el dolor miofacial. Conclusión. Mal diagnosticado y tratado. El nivel sérico está en discusión. La dosis diaria recomendada es de 800 unidades por día. Dificultad para la absorción de vitamina D, se recomienda exposición de ultravioleta. Su déficit se ha asociado a cáncer de próstata, colon, mama, diabetes tipo 1, esclerosis múltiple, enfermedad inflamatoria intestinal, hipertensión arterial y obesidad. Y los análogos de los que hablábamos y lo vas a ver, en la psoriasis, la dermatitis atópica, en la esclerodermia y en el lupus cutáneo crónico. Ahora te quiero explicar con respecto a qué es lo que se piensa de la virosis. Lo primero que aparece, es decir, lo primero que vamos a tener debajo de la piel es una enzima que en general en sí es un gen, que es el CYP2721. Ese sería el primero que se activa para estimular a la dihidroxivitamina D. Y ahí arranca todo el mecanismo de hidroxilación. Hay teorías que dicen que los virus están destruyendo el CYP. Y eso hace que no se permita informar cómo sigue el metabolismo de la vitamina D. O sea, que impide que haya información para continuar con la detoxicación. Entonces, se cree que el COVID actuó en esa zona y eso hizo que haya una hipovitaminosis importante. Lo otro que también se planteaba es que se mandó todo el mundo a guardar y aparentemente no hubo menos exposición que es una teoría bastante acertada también. Pero lo que se estaba planteando es el tema de haber bloqueado la parte genética, de haber bloqueado el genes. Eso se hablaba. ¿Qué hacemos con respecto, o sea, mejor dicho, les digo mi experiencia? ¿Qué hago con los pacientes que tienen, o sea, yo tengo 3 valores. El valor más o menos que se acepta es el de los 30, ¿no es cierto? Hasta 30 unidades, por pedir un análisis, 30 y pico para arriba. Bien. Si en algún momento estuvo baja y anduvo por debajo de 30, entre 30 y 20, lo ideal es hacer, yo hago por ejemplo, o prescribo 3 meses seguidos con vitamina, o sea, con 100.000 unidades. 100.000 unidades de vitamina o en el frasquito que viene por 2 mililitros o la cápsulita. Bien. Eso. ¿Con cuál te va mejor? ¿Con cuál te va mejor? ¿Con la cápsula o con el...? Mira, a mí lo que me da cómodo que la gente quiere tomar la cápsulita. Es rica aparte. Es rica. ¿Es rica la cápsulita? Es riquísima. Sí, yo la tomo. Es dulce. La tomo y Yo tuve que tener 25 tenía. no, yo ¿sabés cuánto llegué a tener? Parece una hamburguesa.
mandíbula, todo. Sí. Todo tengo. Sí. No, pero por eso, bueno, pero es lo que te digo. Yo sabía cuánto tenía, 8.100. Me di como para levantarme. En este momento estoy en 34. Pero sí, te digo que lo viví, yo no sé si era psicológico o no, pero yo lo viví. Yo cuando estaba unos días antes de que me faltaba para tomar la pastilla, los dolores musculares los tenés. Pero tenés lo importante en la vitamina, sí, después te sigo explicando eso, pero me acordé ahora. Lo importante en la parte clínica de la vitamina es la pesadez de pierna y el dolor muscular en las piernas. Eso te crea, pero te agota, te cansa, te sentís mal. Y es increíble, vos lo ves en pacientes que vienen, que dicen, mire, ya me estudié por todos lados, no sé qué hacer. Y la vitamina D, ni idea. Bueno, le aparece a lo mejor 13, 14, le haces el tratamiento en los primeros 2 meses. Tenemos un problema serio. Las obras sociales se dieron cuenta que está todo el mundo con vitamina D baja, entonces te dan una vez al año. Se avivaron se avivaron pero mal, la parte bioquímica, y te están cobrando lo que no vale. Porque te están cobrando 50, 60 mil pesos un estudio de vitamina D, que yo creo que la mutual le está pagando 4. Entonces se avivaron. Parece un lujo. Esto parece un lujo el tratarse de vitamina D. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés que controlarla a los 3 meses. Y el problema que tenés es que no se lo van a autorizar. Entonces, si tienes entre 20 y 30, haces 3 meses, y lo ideal sería pedir el 4.º mes otro análisis. Si llegó a lo normal en 3 meses, hacerlo cada 3 meses, sí o sí. ¿Por qué? Porque va a volver a bajar. Porque ya estaba bajando y tenés una predisposición que va a volver a bajar por un montón de causas. Ahora, cuando está por debajo de 20, cuando está entre 20 y 10, yo lo que hago es darle cada 15 días 100.000 unidades, 3, y 4 meses más, una por mes. Y ahí pido de nuevo. Si está entre 20 y 30, sí, una vez por mes, por ahí se lo tiro a todo el año o 6 meses y se repite. ¿Por qué? Porque va a volver. Si está por debajo de 10, cada 15 días los primeros 2 meses. Cada 15 días los primeros 2 meses. Y después 6 meses seguidos, una vez por mes, cosa que a los 8 meses lo vuelvo a pedir, no lo pido antes, porque está baja. Y me va a seguir dando baja, no me va a cambiar demasiado. Entonces, pero sí soy agresivo con respecto a los 100.000 unidades. Le darlo cada 15 días. Le hago creatinina, le pido una creatinina, le pido un hepatograma, o sea, tengo que analizar por dónde se metaboliza, le pido creatinina, uremia, si está normal la creatinina y la uremia, no le voy a pedir un clic. Si está muy alterado, lo pido, y ahí por ahí a lo mejor en lugar de usar 100.000 uso 25.000. O sea que de la misma manera. Por una cuestión lógica de la insuficiencia renal. Y si tiene antecedentes de litiasis renal, bueno, ahí ya lo analizo, le hablo al médico, le comento lo que pasa. Es enseñar lo más práctico. Era menor de 20-30, uno por mes por 3 meses y controla los 4. Sí. Menor de 10-20, uno cada 15 los primeros 3 y después uno por mes. Los primeros 2 meses. No, yo doy 3 solamente los primeros, pero por una cuestión de que veo que no, por una cuestión de prevenir riesgos. Porque está en un valor, pero cuando está por debajo, que ya hay un déficit, Sí. hay que ser agresivo. Sí. Porque aparte mejora la calidad de la persona. Vos lo vas a notar en el paciente que tiene menos de, porque a mí me pasó, en el paciente que tiene menos de 10, Sí. ya en los 2 meses tenés otra expectativa de cómo estás. O sea, no tenés la pesadez, el dolor y la astenia. Yo noto más depresión que dolor muscular. Sí, puede ser. Entonces, Yo le daba bola y después que ahora clase D sí. le pido todo. Siempre, ¿no? Porque tiene cuando cefalea, le pido todo. Sí. Él hizo un montón de. Y después de tanto tiempo, hace como 4 años. Sí. Te das cuenta que lo que más presentan es depresión. Y empiezan a. Sí, la apatía y la sensación de astenia. Sí. 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 Y mejora, Te digo que es increíble, porque vienen, por ejemplo, tengo pacientes que vienen dando vueltas, pero por 4 o 5 especialidades, Sí. y a mí el doctor me decía,
sigue doliendo y nadie me encuentra nada. Y el tema de que nadie encuentra nada, encima, como decía Juan, están medio deprimidos. Entonces le echan la culpa a la depresión y hasta se incorpora el psiquiatra ahí que no tiene idea de lo que está pasando, porque es lo que normalmente pasa. Y lo demás, y vamos a ver si lo operamos de esto, lo que hacemos con lo otro, pero resulta que no se logra. Por eso es una cuestión de. Es un clínico el tema del diagnóstico. Yo creo que está subestimado, no se piensa. Entonces, por eso me pareció que es un tema que es interesante porque te puede resolver un montón de situaciones con poquito. Con poquito. Y después te empezás a decir, digo, ¿y qué como? ¿Qué como? Es de lo que va a preguntar siempre. ¿Qué como? ¿Qué como para.? Y vos viste que no hay. No hay. Dice, no. Yo lo único que tenés que indico. suplementar. Lo único que indico es pescado y huevo. Suplemento. El huevo sí. La yema del huevo, o sea, el huevo. Vos tenés, viste, los multivitamínicos. Sí. Supradin Forte, por ejemplo. Está bueno porque dentro de todo barato te venden comprimido por 60. Sí. Entonces vos tenés 2 meses de tratamiento. Tiene todos los complementos multivitamínicos tienen vitamina D. Y entonces bajita, tenés que 50 tiene. 50. Bien, Para mantener está bien, vos un complejo multivitamínico lo mantenés. bien. Y Pero el requerimiento diario son 800. claro. Claro. Entonces no te está sirviendo. No sirve. Y depende de lo que coma. Y el tema también es que hay, no sé si me lo de él, pues yo llego un poquito más tarde, que los alimentos, primero, nosotros no comemos pescado, Argentina es un país, come poco pescado. Vamos a ver, es que más. Muy poco, si querés apuntar al salmón tenés que dejar el vinagre. Claro. Bien. Y después, las carnes y la verdura, el problema que tienen es que con los agroquímicos se bloquea el proceso por el cual se genera vitamina D en la planta. Entonces vos tenés vacas o cerdos que no te comen, que te comen un yuyo deficiente en vitamina D. Entonces, es todo un circuito. Sí. Lo mismo pasa con la vitamina B. Bien. ¿Verdad? Que también, ¿no? Si vitamina B hay un montón. Se reasocian cuando tenés vitamina D, que tenés bajo con vitamina D también. Sí. Te va a salir un montón de eso. Bien. Pero Y detrás del magnesio, que también. Sí, y magnesio yo hace 30 años que lo uso. Lo empecé a usar y no se me ocurrió escribir. Porque yo desde entrada con el dolor miofascial, la respuesta del magnesio es excelente. Yo siempre usé magnesio con vitamina E. Claro, el total magnesio antioxidante. y lo que estoy haciendo después, porque tampoco podés usar a largo plazo, pero por ahí hay una parte que es empírica, pero que la gente decide, no, pero no voy a suspender que vive bárbaro. Entonces le digo, mira, tomar una semana, descansar 15 días, volver a tomar una semana, descansar 15 días. Tenés un aporte, pero no le das tampoco tanta cantidad porque modifica, es decir, al ionograma te lo modifica el magnesio a largo plazo. Entonces tampoco sirve. Pero viste que la gente se compra los sales de magnesio y le entra con magnesio. Pero todo el mundo citrato de tiene. magnesio. Y ahora para cómo. Se ha vuelto a poner de moda ahora. Claro. No, lo que pasa es que encontraron que con toda esta situación de dolor permanente y estrés, tiene una buena respuesta al magnesio. Entonces, ¿qué hacen? Lo primero que hacen en televisión, y lo que venden en televisión lo venden, porque te lo vienen a decir. ¿Y ¿pero qué le parece ese producto? Digo yo, en televisión lo miro. Ese que sacan por televisión, mira, no tengo la menor idea, pero si sale por televisión es porque el negocio debe ser grande, así que, ¿qué es eso? Podés ponerte perfume y no bañarte. Igual, Como era así la cosa. a mí me lo suplementó la nutricionista con magnesio ZMA y duermo mejor. No sé si es medio placebo o medio real. Eso que acabas de decir lo escucho mucho. Duermo mejor. Y yo no dormía mal. No, pero yo lo que veo. No porque trate Yo de igual no relacionar con dormía el mal, motor del sueño inclusive, Yo ¿viste? igual no dormía mal, nunca tuve problemas para Bueno, dormir. vos fíjate una cosa vos fíjate que se está usando Mejor. en las crisis asmáticas, se está usando nebulización con magnesio. Mirá, capaz que está relacionado también. Y hace ya un tiempo largo, hace más de 10 años que se está usando. Yo tengo un amigo que es neumonólogo y usa, en muchos casos no usa corticoides, sino que usa en la crisis magnesio como en nebulización. Mirá. Otra cosa, que están usando magnesio, pero un montón. Hay otra cosa. Lo que pasa es que como estabilizador de membranas tiene que tener infinidad de blancos, digamos, target. Sí. Eso para nosotros, por ejemplo, en pediatría, el asma grave, el sulfato de magnesio era como la bala de plata, lo último que te quedaba para no pasar la terapia. Y te el 80% respondía y no entraba en terapia, porque después que le fue pasar un asmático y llegó un respirador. Claro. Claro.
en la literatura. Porque muchos decían que no tenía evidencia, que yo la verdad que nosotros las veces que lo hemos usado, así como dice usted, empíricamente nunca nos falló, digamos, siempre terminamos resolviendo al paciente en terapia intermedia, nunca llegamos a la terapia intensiva. Estábamos hablando con ella hoy del BOR, la bronquitis obstructiva residual. ¿Cuánto tiempo te lleva resolver la tos? La tos residual es un bordo, Sí, puede durar muchísimo tiempo. muchos meses. Sí, sí. Porque eso es, mira, yo de todo lo que, yo creo que me agarré un COVID, Sí, sí, sí. yo creo que yo le estaba comentando, Sobre todo si en bronquitis gruesa se sabe que hay una predisposición en la vía aérea donde ya tenés más población de mastocitos, tenés un montón de otras cuestiones que eso puede quedar como regulado al alta la sensibilidad de la vía aérea. y hasta que la silla se recupera. Claro, sí, sí, sí. Creo que hablábamos con ella, Meses. porque yo me agarré un COVID hace 6-7 meses, me hice un cambio metabólico Ajá. y se me movió la tiroides, me movió la diabetes y todavía estoy con tos. Y me estudié, yo lo primero que pensé, 7 kilos menos, papá, hasta que se me muestra lo contrario, sé que me hice de todo, me hice un chequeo bueno de por vida, un selfie. Pero, y mi mujer, la que me dice, esto yo lo veo con obor, y estoy renegando 8 meses, dice, un año con la tos. Y la tengo, y es una tos o sea, es irritativa, pero en expiración. Yo, Seca, una tos seca. seca, pero Sí, sí, te digo que me estudié bien y Bueno, molesta. me vio gente que más o menos está en el Sí, tema. bueno, cefalea post-TEC. Claro, Sí. ¿Cómo? claro. La que es como el dolor de cabeza post-traumatismo cráneo. O sea, Ah. vemos los TEC, la cefalea, que por ahí le haces imágenes normales, todo, pero un chico que no tiene dolor de cabeza te viene 20.000 veces a la consulta por dolor de cabeza. Con oftalmología normal, con todo lo Sí, sí, todo lo que voy a poder con una imagen normal, pero los chicos muy frecuentes verlo que tienen con cefalea hasta un año también, 6 meses a un año, dolor de cabeza y un buen día no sé qué pasa. Si ¿a qué se debe eso? Bueno, eso la verdad que tampoco está claro, pero lo ves en la consulta. Me duele la cabeza, lo que buscar afuera, otro lo tira después, Y lo ideal es terminar con el hueso por fuerza, ¿no es cierto? Sí. Lo ideal es terminar con el hueso por fuerza. Claro. Claro. Tal cual. Bueno, Sí, señora. yo le voy a, Juan Manuel, ayer hablé con la jefa, con Mariela, la jefa me decía que teníamos, yo le estaba comentando a ellos, nos da la posibilidad de que habría que actualizar los pagos al 30 de noviembre. Sí. Entonces, yo le decía que era lo más práctico, habría que hablar... Sí, él justo me consultó hoy. Sí. Yo el lunes o martes, el lunes ya averiguo todo y les digo cómo es. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que, claro, Ale que dijo. Tengo entendido que va a seguir, Ah, que quiere claro, terminar, claro. que quiere terminar, Bueno. porque no podía venir. Ahora yo lo que le yo le explicaba... ¿Cupón entero? Sí. Está bien, lo que yo le explicaba era esto. Por favor. Tenemos por un lado la parte administrativa que lamentablemente, viste, en otra época era mucho más simple, Sí, continua, era más simple, viste, Sí, sí. cobrar acá y funcionó todo. La idea es que hasta arreglar el tema de costo hasta el 30 de noviembre, porque ya después de diciembre es complicado, por el ingreso que tienen ellos en contabilidad. Nosotros terminaríamos el 13 del 12, yo tengo que entregar todo, planilla y todo lo demás. Bien, hasta el 5 tenemos la posibilidad. Le vamos a dar Ya la... les voy a pasar una pregunta para que ustedes la desarrollen en casa y tranquila. entregarla el 5. Bien. Me mandás a mí por mail, hecha el PDF, me mandás el examen, pero se lo tendrían que dar a él en forma personal, o sea, que sea el original. Está bien, sí. Entonces vos lo Porque tenías presentarlo. porque dice que sí. Entonces, eso. Te iba a decir y te pongo Me lo encima mandan la y lo siguiente, imprimo claro, y- te lo mando en formato PDF. Y eso nosotros lo entregamos. Bien. Bien. Y la monografía, ustedes deben tener hecho algún estudio de Power, que lo pueden pasar a PDF y cualquier tema de eso. Sí, Es decir, que es lo que normalmente hacíamos mucho en otra época, que yo les explicaba, se hacía la monografía, se defendía y los que evaluaban era el resto. ¿Verdad? La época que se presentaba. Después Entonces, van a seguir viendo clases que yo les voy subiendo. sí, vamos a seguir subiendo. Así yo te la voy pasando, no sé cómo Bárbaro. es. Buenísimo, buenísimo. Así que esa sería la idea. Bárbaro. Bueno, si tienen tiempo y ganas, esto corto, media hora lo hacemos. Y Male, ¿por qué me interesa
especialidad de qué hacen, que más quirúrgica o es decir, ¿cómo evaluamos al paciente con dolor lumbar? ¿A dónde está el fracaso del paciente con dolor lumbar? El fracaso pasa. ¿Cómo le pasamos esto? Bueno, sí, yo voy a hacer un... Hay café y media ¿Querés tomar luna. algo? ¿Querés comerte una media luna? Una media luna, no sé. Y ahí tenés agüita, todo, ¿verdad? Si hay alguna pregunta con respecto a esto de la vitamina. No, creo que ya no lo tienen. De 20 a 30 creo uno por 3 meses y controla los 4. De menos de 10 a 20, uno para 15 por 3 meses, después uno por 20 por 4 meses y a los 5. Menos de 10, uno por semana. Por 3 No, por semana no. ¿No? No, uno cada 15 días. 2 meses y después 6 meses más de tratamiento. Son 4. 15 días. Y después uno por... El problema con IOMA, Sí. el problema con IOMA, para hacer la receta, Sí. vos le pones 2 ampollas pero le dan una. Está no inflamatorio, no está activada la ciclocicletasa, no tiene dónde actuar, no tiene que bloquear. Entonces por eso ese funciona. Y si está con un proceso todavía así, lo doy 3 veces por semana, un par de semanas, porque si todavía está un poquito activada, me lo corrige. Sin necesidad de hacer una dosis alta. Yo siempre le tengo mucho respeto a los efectos colaterales de los antiinflamatorios, siempre se lo digo. Porque pasa encubierto todo eso y pasa desapercibido, pero que están. Los trastornos, los problemas gastrointestinales y cardiovasculares de los antiinflamatorios están así. Entonces, la idea era esta, así lo hacemos medio rápido, era manejar esto, No, gracias. era manejar un poco el dolor crónico. Tiene la... Es decir, lo busqué del lado qué hace el paciente, qué es lo que siente el paciente y qué quiere hacer el paciente. Y cuando ya agotó todo lo que se le ocurrió, ahí empieza a consultar. Y ahí está el lío. Entonces, ¿qué es envejecer? Es decir, todos empezamos después de la madurez y mañana todos nos vamos a levantar más viejos y los síntomas se manifiestan con distintos dolores y el dolor tiene muchos matices. Entonces, no siempre aceptamos el paso del tiempo y eso lo vamos a ver con un montón de pacientes. Hay pacientes que no tienen ningún drama, pero la mayoría está enojado porque creció, porque se puso viejo. Y yo siempre planteo lo mismo, no te enojes con la vejez, porque te va a ganar. Si vos te tenés que hacerte amiga de la vejez, si te haces amigo de la vejez la cosa cambia, porque no te vas a pelear. Pero la gente vive, porque como no lo hacía esto, yo lo hacía hace 30 años, yo lo hacía. Hace 30 años. ¿Sabés el ejemplo que doy? Vos tenés un problema serio. Tu espejo te acompañó toda la vida. Entonces vos te estás viendo la misma imagen durante toda la vida. No tenés la imagen del amigo que hace 30 años que no te ve. Ese es un problema, nos pasa a todos. Viste que si te juntás con gente que hace 20 años que no lo ve, vos decís, vos te ves viejo como te veo yo. Si te he hecho mierda, no, vos no. No, ¿qué te parece? Entonces, el dolor de la anatomía del dolor es muy compleja, es demasiado complejo. ¿Por qué? Porque no es una parte solamente del dolor en sí de la región lumbar, sino que hay una connotación general. Entonces, ¿qué es dañar la espalda? Hay una disminución del espacio interarticular, hay pérdida del mineral óseo, hay fractura y hay separación de los trofitos. Y acá es donde está el problema, que no lo tenemos solamente con el dolor lumbar, lo tenemos con todo dolor crónico, o sea, el círculo vicioso del dolor, las repercusiones, ¿no es cierto? Nuestras limitaciones nos afectan en nuestro plano social, la repetida baja por enfermedad puede derivar en la pérdida de puesto de trabajo, es complejo, ¿no es cierto? Problemas musculares, el estrés físico y mental y las malas posturas en el trabajo causa tensión y trastorno circulatorio. ¿Qué pasa con los primeros dolores? Tienen un efecto en psicología, porque en la mujer no es tanto, pero en el hombre el dolor lumbar es invalidante, es grave. Es grave desde el punto de vista de serio. Es decir, es un problema que el varón no se lo banca. El varón no se banca un día duro ahí que no se puede levantar la cama. No se lo banca. Yo no sé, pero hemos tenido todo una lumbalgia, ¿viste? Entonces, el dolor severo, bueno, ya vemos, y también tiene mucho que ver con el umbral que tenemos para el dolor, que eso también tiene mucho que ver. Bueno, y por supuesto está el insomnio, está la mala postura, y bueno, y ahí está el tema, el autotratamiento. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que se nos va a pasar. Porque la mayoría de las veces los dolores son dolores inespecíficos que vos decís, y 2 días me tomé un par de ibuprofeno y se me fue. Entonces vos empezás con una, es decir, que empezás a
a creer que lo vas a poder resolver solo, y entonces vos estás viendo que los síntomas persisten en un tiempo largo y hay recaída en 12 meses casi en el 60 o en el 84% de las veces. Entonces, pero uno sigue insistiendo. Entonces, ¿qué entra a buscar? Milagro para ver que lo resolvés. Porque vos fíjate que te venden todo porque es lo que realmente no te da la medicina. Porque si vos vas y te mandan, y vas, por ejemplo, sin hablar mal de nadie, vas al traumatólogo y estás pensando primero, antes de pedir el turno, andás a hacer una resonancia, andás viniendo, dice, para ver si ganamos tiempo. Y si te pusiste el cinto al revés y la villa la que te está pinchando, o sea, sin revisar, ¿para qué pedís antes la resonancia o una tomografía? Entonces, como eso no encuentran algo para operar, no se encuentra, se manda a kinesiología. Mala kinesiología sin explicar qué. 10 sesiones de fisioterapia. Y el tipo no sabe para qué lo mandar. Entonces, empiezan a aparecer el negocio de la televisión y de todo lo demás, y acá tenés, ¿no es cierto?, la cura milagrosa para el dolor de espalda crónico. Entonces, empezar con la preferencia. Solo vas al kinesiólogo, porque es una cosa bastante común, ¿eh? El tema de masaje, el ejercicio físico y la tradicional oriental, ¿viste? Queda bien. Y la mayoría de los pacientes que van a kinesiología no pasaron por el médico. Pasaron por el médico, van directamente a kinesiología. Y ahora que está un poco más de moda la parte de osteopatía, que para el estrés crónico es excelente, pero para una patología no, porque lo termina rompiendo, que es lo que pasa. Es todo un tema. Vienen muchos rotos. Vienen muchos rotos. Vienen Muchos rotos. muchos. ¿Sabes dónde lo veo mucho en este momento? En la C6. Lo veo mucho en la C6. Estoy viendo que ahora se terminan operando túneles carpianos cuando realmente empezaron a hacer tracciones donde no había que hacerlas. Hay una cosa muy simple y en esto vos tenés bastante experiencia. La rotoescoliosis, la que acá más adelante lo hará, pero lo adelanto. La rotoescoliosis te crea rectificación cervical. La rectificación cervical te crea un alado de los omóplatos. ¿Cierto? Entonces, tenés dos músculos que son los principales, el angular de la escápula y los romboides. El problema del dolor puntual, ese puñalada en la espalda, es los romboides. ¿Por qué? Porque hay una rectificación y un alado. Si vos no le corregís el alado y no corregís el apoyo para que rectifique menos, podés hacer todo lo que sea, infiltrar todo lo que sea y no lo va a resolver. ¿Y cómo corregís el alado? ¿Pisado bien? Varopodometría electrónica Sí. con plantilla. ¿Y solo con eso también te corrige el alado? Lo que pasa es que te está cambiando la postura, o sea, de esta postura para allá, Sí. y vos fíjate que ya los homóplatos se fueron para afuera a pasar a esta. Bien, Eso ahí pasa esto. bien. Entonces, y a eso tenés que agregar, la parte postural, tenés que agarrar, hacer algunos ejercicios, por ahí pilates, pero por ejemplo el esfuerzo para atrás, sabiendo que hay rotación, el amarillo. Vos sabés que el pilates tiene rojo, azul y amarillo. El amarillo es el más suave. Y cuando tenés que... Yo hago pilates, por eso lo sé. Es más, he tratado de hacer todo lo que indico para saber de qué se trata. Porque si no, no me decir. Y yo, por ejemplo, pilates lo vengo haciendo hace mucho tiempo, hace bastante tiempo. Entonces, sé cómo es el agonista-antagonista, que eso es interesante, porque te trabaja en espejo. El pilates te trabaja en espejo. Te estira uno, te estira uno y te compensa el otro. Entonces, eso es importante. Entonces, tenés la posibilidad de corregir. Y en pilates corregís. La postura la mejorás, pero lo que sí es importante es que sacar la contractura. Eso sí es interesante. ¿Vos tenés poner un lugar acá en La Plata que hagan para conocer electrónica? Sí. ¿Dónde? ¿Viste a Andrea Giles? ¿Te conocés, Andrea? ¿Dónde trabajan? Bueno, hay uno... Ah, no, se lo paso. Dale, por Pero es favor. lo que hace. Hay un dato interesante con respecto a la Hay muy pocos acá en La Plata que hacen eso. Claro, porque a mí me está... Ahora encontré una paciente uno, pero quería hablar con la gente que... Cuando nosotros estábamos presenciales, yo traía a un capo en eso y traía el equipo y le hacíamos los equipos para A mostrar. ver cómo es. Y bueno, y lo otro importante, porque algunos te dicen eso, pero si acá hay una gran diferencia en corregir. Una es estática y otra es dinámica. La estática no te sirve, lo que te sirve es la dinámica. Entonces dentro de la dinámica está la baropodometría electrónica, que tenés que caminar y te va marcando cómo pisar. ¿Por qué? Porque la rotación de columna te lleva
perdón, sí, bien digo, la rotación de columna y de pelvis, donde se eleva una pelvis, te lleva a cambiar el eje del cuerpo, donde vos vas a encontrar gente que te viene porque le dijo el traumatólogo que como está desviada de la rótula hay que operarla, que cuando lo que tenés que hacer es enderezar la pierna, no tenés que operar. Entonces, esa rotación interna te lleva a pisar con el dedo gordo del pie. Y el dedo gordo del pie ya deja de tener el despegue de la gacela, sino que pasa a ser el elefante. Y eso te lleva a que el dedo gordo se levante. Entonces vos no tenés despegue por el dedo gordo. Vos estás caminando apoyando en la articulación, en la primera articulación del dedo gordo. Entonces vos estás caminando así. Mandé que hace para la podometría electrónica. Bueno, entonces lo que es importante, que es este el movimiento que tiene que hacer, y eso lo tenés que corregir con una plantilla. Tenés que ver que acomodás ahí. Inclusive, vos sabés que yo se lo mando a una chica acá que se llama Andrea Giles. Es conocida Adriana también. Bien, La chica es médica fisiatra, bien, la tiene atada y hace todo estudio de marcha. Claro, bien. No hace esa lavaropodometría. O sea, ella dice, sí, mira, necesita corregir, necesita lavaropodometría porque ellos te calculan cuánto de la altura, sí, los soportes de marcha. Los soportes de marcha, que todo. Pero la mina te vale. ¿Y sabés qué estamos viendo? Yo se lo mando ya a estudiar al paciente. Le mando para su inspectora clínica, le digo, le mando por mensaje. Y ya le pido ¿cómo es? El espinograma. Bien. Frente y perfil de pie. ¿Está bien? Va con eso. Que se vea en la cadera, viste, que lo hacemos así medio. Sí, yo soy el mismo, yo mucho. Bueno, y la Bueno, Ferguson, sí. bueno. Con una sola placa lo resolvés. Ferguson. Sí. Porque el Ferguson te marca el saco. Y casi siempre viene por dolor saco. Sí. Consulta por dolor saco. Sí. Sí, y hacen el dolor miofacial Sí. del dorsal ancho, Sí. el glúteo mayor, el piramidal y el sartorio. Sí, que siempre se confunde con la No hay mucho cervical, más. y es bien de eso. Y son es un eso. problema. Y hay gente, el ferobac, o sea, ¿cómo es? El fracaso en la cirugía de columna, cirugía fallida, siguen con el dolor sacro. Tal cual. O sea, que después de operado siguen con el dolor sacro y lo peor de todo que le sacaron el meneo. Sí. En el momento que lo fijaste le sacaste el meneo. Claro. Peor todavía para el sacro. Ah, Entonces ahí está el fracaso. Entonces siempre con Ferguson solo estoy evaluando. Ahora te lo muestro, si no debo tener acá. Ahora te estoy Bueno, adelantando. y sí, no, es cierto. Nosotros vemos, por ejemplo, me ha pasado, pero me pasa con casi todos los pacientes, que el espinograma te marca que tenés, qué sé yo, 1 centímetro de Sí. diferencia, y ella cuando lo evalúa lo encuentra así, sí, en reposo es eso, pero en dinámica tiene 2 o 3 centímetros de diferencia. Claro, por eso Me dice se la queda- mina. Me dice, en dinámica Claro. tiene 2 centímetros. y por eso se les Me dice, complica y entonces hay que suplementarlo y después cambian un montón. Sí, sí. Yo estoy viendo que, es decir, no estoy viendo. Tuve un paciente, era un paciente era bioquímico. Estaba operado una vez acá en el Fleni de columna. Y claro, hizo el problema arriba. Claro. Y lo querían volver a operar. Y yo lo vi de entrada como estaba, una diferencia de 4 centímetros parado. Bueno, entonces le digo, mira, si tenés ganas, tiempo, y me crees lo que te voy a decir, para operar siempre vas a tener tiempo, pero date el lujo de poder plantear, resolver la causa sin pensar en cirugía. Entonces, le pedí a Ferguson. ¿Qué me marca la Ferguson? Es el estudio para saber el sacro cómo está. Y puedo ver, que ahora lo vamos a ver, es decir, qué es lo que estamos buscando del lado de nacimiento, o sea, qué problema de nacimiento trae. Vos podés creer que hicimos la baropodometría, acomodó un soporte de marcha distinto, y de esos 4 centímetros que había, se fue a 1,5. En menos de... no, es justo a los 2 meses, porque ahí es una cosa que es importante. Cuando hables con el que te hace la baropodometría y te hace una plantilla, es fundamental que a los 2 meses te haga un control y ver si hay que suplementarla. Y después el seguimiento es cada 6 meses. Es la rotación de la cubierta en el auto, si no, no te sirve. A los 2 meses es importante porque ahí es donde se acomoda y se aplasta. Y esa plantilla ya no sirve a los 2 meses. Eso hay que tenerlo presente. El que quiere venderte una plantilla por año, no te lo va a hacer. Sí te lo va a hacer, ¿por qué? Porque si vos lo vas a hacer seguimiento te dura 3 años la plantilla. Entonces, y nunca hagas hacer 2 plantillas para que no gaste, 2 plantillas de entrada. Después
después del primer control, cuando tenga que suplementarla, si hace falta, se quiere hacer otra, una para trabajar y la otra para salir, pero que por lo menos ya con el control hecho. Eso son detalles. Bueno, mirá, seguimos con la automedicación y nos tomamos todo lo que nos dice. Bien, y ahí es donde nos aparecemos nosotros. El paciente derivado por el doctor Google, porque sabe más que nosotros, o sea, nosotros venimos. Desgraciadamente, el paciente llega con una exagerada información y con un soporte legal atrás, que es la triste realidad, después van a dar una vuelta. Y nosotros terminamos siendo los jugos. Entonces, el manejo de dolor es muy complejo. Tiene una psicología individual, una connotación social, hay creencias populares, hay ganancias secundarias por el tema del trabajo. No tenemos guía y alineamiento ni protocolos importantes para eso. Y los tratamientos son variables. Tenés un factor biológico, factores psicológicos y factores sociales. Dentro de los factores psicológicos están los procesos cognitivos, afrontamiento, psicología, personalidad, conducta de enfermedad. Dentro de los biológicos tenemos los eventos previos, la movilidad espinal, anatomía, fisiología. Y dentro de los sociales, satisfacción laboral, estrés laboral, percepción de carga física y compensación económica. Que en eso es bastante frecuente encontrar un paciente con un dolor lumbar. No disponemos de tiempo, porque no tenemos tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un buen examen físico, una historia clínica, trabajo diagnóstico y tratamiento. Esto es tácito en nosotros, ese es el problema. Por eso los fracasos. Creemos que, y vení con dolor lumbar, ¿qué te pasa? A ver, toma esto y vamos a ver 15 días. Y no analizamos realmente qué pasó, y los antecedentes y todo lo demás. Entonces nos encontramos, por eso te digo que la causa principal de que se haga crónico y traiga problemas es el primer médico que lo ve. Si el primer médico que lo ve se interesa en el paciente y ve realmente que si es para él o no, la cosa cambia totalmente. Si no, empieza a recorrer el mundo buscando algo que no es y termina operado de algo que no es tampoco. Entonces, el 90% de los pacientes del ser humano, ¿no es cierto? Porque decir los adultos, en la vida han tenido o hemos tenido dolor lumbar. El 50% de trabajadores con episodio anual. Yo en este momento creo que las mujeres tienen mucho más que el 6% porque están trabajando más que el varón en muchas cosas. Por ejemplo, vos lo ves en la estación de servicio, son más mujeres que varón. O sea, que hay otro, eso es variable, ¿no es cierto? Dolor lumbar. El 90% se recupera en 4 semanas. El problema serio es que el varón no se banca en 4 semanas de reposo. La empresa tampoco. Bien. Incluso por protocolo creo que le dejan como mucho 7. Por eso. El 2% tiene síntomas de ciática. El 2%. El 50% de ese 2% mejora la semana y solamente va a la cirugía del 5 al 10% de ese 2%. Teóricamente. Hoy se está operando el 47% de la lumbar. Hay un montón de... Hay una situación compleja detrás del dolor lumbar. Hay una situación compleja. Entonces, ¿qué detalles tenemos que ver? La marcha, la postura, el grado de impedimento funcional y el estado de ánimo. Esas 4 cosas tienen mucho que ver con los signos de la cegue y el signo de Magat. Es un signo importante para ver si realmente es positivo, si desencadena dolor ciático, porque realmente es así. Tener en cuenta el pseudociático por espasmo de piramidal. Eso hay que tenerlo presente, porque te dicen, por ejemplo, y a mí me empezó el dolor, me va a ir a la ciática, porque todo el mundo te viene y te dice la ciática. O sea, vengo porque me agarró la ciática. Y realmente están acostumbrados y no es ciática, por ahí es sacro. Bueno, pero el componente de dolor miofacial en el piramidal lleva a comprimir en forma transitoria el ciático que pasa por ahí. Entonces te va a decir, mira, pero a mí lo que me llama la atención es que estoy 2 o 3 días que me duele un montón. Empiezo a andar, eso me pasó. Empiezo a andar y por ahí a los 3 o 4 días me vuelve a pasar. Entonces ya no estás pensando que es neuropático o neurológico de entrada. Estás pensando que es secundario. Con respecto a las caídas, hay que tener presente que el paciente que dice me estoy cayendo mucho, lo primero que se hace, el médico cabecera, yo veo que lo primero que hace, lo manda al neurólogo pensando en que es un problema de vértigo. Y el problema es inestabilidad de marcha, que no es lo mismo. Entonces, vamos a encontrar, y acá tenemos los ejes, vamos a encontrar las rotaciones de la columna, donde, por una cuestión simple, si yo roto y tengo esta pelvis más alta que esta, es esto. Y si es esto, es esto. Y si es eso, me caigo. O sea que
Entonces, es muy simple. Pedimos estudio. Frente, perfil, oblicua. También vamos a pedir Ferguson. La Ferguson es fundamental porque es el único método que me determina ver el sacro cómo está. ¿Y qué vamos a buscar? La espondilolistesis, que es bastante frecuente, una retrolistesis y una espondilolisis. Esto es lo más... dinámicas? ¿Cómo? ¿No son de pedir dinámicas en la primera consulta? Sí, pero depende del cuadro, sí. Pero depende de qué es lo que hablaba recién vos cuando lo mandás. Todo va a depender un poco, yo lo que hago es mirar eso. Sí, lo que me interesa, y hay que aprender a leer la vagopodometría. Hay que aprender a leerla, por dos motivos principales. Uno que me determina la marcha, y me está marcando cómo está apoyando a derecha y a izquierda, porque te lo marca. Entonces vos vas a tener más apoyo de un lado, que quiere decir que hay una sobrecarga hacia ese lado con todo el peso del cuerpo. Es un dato. Y lo otro que me va a servir es para rehabilitarlo después, porque voy a saber qué músculos están trabajando mal, los agonistas y los antagonistas de la marcha. Entonces ahí sí podía agregar. ¿Y qué busco con la Ferguson? Con la Ferguson estoy buscando una lumborización y una sacralización. Sacralización se ve, pero mucho más que la lumborización. Entonces esto te lleva, por ejemplo, en la sacralización, a que se modifique el sacro, se une a la quinta vértebra y te quedó fijo en la marcha. Y eso creó, depende de qué lado está más comprometido, la rotación o la elevación de la pelvis, de la pelvis que tiene compromiso. Y vas a ver en qué condiciones están las articulaciones sacroiliacas. Lo vas a ver si vos mirás los ángulos de... Ya no tengo que marcar acá. Bueno. ¿Qué pasó? Ahí está. Vas a ver los ángulos a nivel de donde termina el sacro y donde está la parte del vídeo, es el que van a estar variando los ángulos. Entonces ese dato es interesante para saber hasta dónde el compromiso de rotación, o por lo menos, perdón, el compromiso de rotación, hasta dónde el componente de presión en la articulación sacroiliaca lateral, hasta dónde te está creando el proceso de dolor miofacial o de síndrome miofacial. Entonces hay que evaluarlo a eso. Yo les planteaba que uno de los síntomas, que una de las situaciones que a veces con medio centímetro de lidocaína al 1% en el primer agujero sacro, Sí. ahí está eliminando el espasmo muscular. Y ese dolor, lo que es interesantísimo, es ver que el paciente llega en silla de ruedas y se va caminando. Y no es milagro. El embaramiento, ¿cómo? ¿Bilateral? No, todo va a depender de qué lado está. Pero ¿sabés cuál es la ventaja que tiene? Es decir, casi siempre es muy difícil que un dolor miofacial, un síndrome miofacial regional, te tome los dos. Te va a tomar uno por sobrecarga. Perdón, o por sobrecarga o por estiramiento. ¿Qué significa? Que yo no tengo una pierna más corta que la otra, la tengo elevada, la tengo levantada. Entonces toda esa pierna levantada está traccionando, que te crea un dolor por tracción y no por compresión. Sí. Entonces es bastante frecuente que venga el dolor con la que está levantada. Es más frecuente es más, se agota más el músculo porque está respirado. El otro apoya. Entonces, ¿se entiende? Sí. Bien. Entonces, lo que yo estoy viendo que solamente con medio centímetro, mira que la sacroiliaca izquierda, Sí. ¿lo ves? Entonces vos acá vas a tener, la placa no me alcanza a determinar, pero sí estoy viendo que donde está la flecha, que está más alta esa pelvis. Sí. Entonces quiere decir que por sobrecarga, es decir, por tracción, me está creando más dolor de ese lado. Entonces un detalle, eliminar un punto gatillo con lidocaína solamente, no veo necesidad de agregar ninguna otra cosa. Sí. Medio centímetro no precisa más. Ahí en la zona del primer orificio, ahí vos vas a notar, siempre habrán notado que cuando lo palpás, vos lo tocás ahí en ese lugar, es un punto de gatillo, salta, ¿eh? Sí. ¿No viste que te molesta? Bueno, ahí está ese punto de gatillo. Ahí hay que poner. ¿Qué busca usas ahí? La 25, la cortita, la 20, que es una grilla. ¿Cuál es? ¿Y llegas? Sí, yo llego a visto. Sí, gordito también. Sí, gordito también. Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que yo no quiero ir a la articulación. No, Lo hago con la facial. Pasa el músculo. A la altura del primer ferro, pero no sé. Y te vas a dar cuenta de algo. Vos pinchás. Cuando pasás la poneurosis, Sí.
y llegar al músculo y hacer el hilo, ahí arde. ¿Arde qué? Arde, Ah. ahí arde. Después que lo pusiste se fue. Pero yo le pregunto, ¿te arde? Sí, listo, yo estoy ahí adentro. ¿Te guías por ecografía o lo haces por dentro? No, lo hago por ecografía, vos sabés que se ven los nudos, ¿no? Por ecografía, ¿viste cómo se ven? Sí, sí. Se ve que es increíble. Y después vos lo ves en la aponeurosis, Sí. viene la continuidad del músculo de la aponeurosis en la parte espinofacial Sí. y vos ves la diferencia, se ve ahí. Y después se ve el líquido, a veces se ve el líquido. El líquido de la ecografía es blanco, clarito. Ves la diferencia, se nota. Y ese es el seguimiento, ese es el seguimiento del líquido. Porque si va, es decir, ¿por qué? Porque actúa como un cuerpo extraño también. Se va el líquido y deja de comprimir. Es demasiado artesanal el tema de, soy un convencido que todo sirve. Es decir, cada cual tiene su librito, cada cual sabe lo que le da resultado y lo hace. Porque no hay, mira que en todos estos años que se le está llevando un poco la punta de todo lo que es la facial, no hay nada concreto en protocolo, porque no lo podés tener, porque hay un montón. Vos fíjate, la fibromialgia es una enfermedad que está en discusión, ahora está cada vez más en discusión. Yo creo que los neurólogos de entrada entendieron que tenía que estar en discusión y fueron los primeros que plantearon en el año, y antes del 2007, no, te estoy hablando a 94. Los que más trabajaron en fibromialgia fueron dos tipos dos primos que se llamaban Benson. Benson y Benson fueron los que más hicieron en el año 94. Hicieron estudios en la Universidad de Florida, uno en el Jackson Memorial de Miami. Fueron los que más trabajaron. En esa época se empezó a trabajar sobre el dolor miofascial y vos le hablabas a la gente, si en esa época le hablaba a los colegas de dolor miofascial, nadie tenía idea de lo que pasaba. Se empezó a hablar de fibromialgia, para esa fecha también. ¿Por qué? Porque el diagnóstico diferencial de la fibromialgia es el dolor miofascial. En el hombre. El hombre es muy difícil que tenga una fibromialgia. La mujer sí la tiene porque tiene otro componente de tipo psicológico que influye en todo eso y integra. Porque como es, para mí, un disturbio psico-neurohormonal, la parte hormonal de la mujer tiene mucho más que ver que la parte hormonal del hombre. Entonces, ¿qué pasa? El diagnóstico diferencial uno lo hace en el hombre entre si es posible la fibromialgia porque tiene que tener un montón de componentes más, o es un dolor miofascial. Casi siempre es un dolor miofascial. Y para que sea regional, tiene que haber una perpetuidad en el compromiso de sobrecarga de ese músculo. Si no, no lo haces al sistema miofascial. Haces un dolor miofascial solo. Pero el componente a largo plazo de las rotaciones de columna que llevan a que crea una sobrecarga, sobreestimulación o demanda, como se le dice ahora, donde no está diagnosticada. Yo veo que hay un fracaso en la traumatología y en la neurología en el tema de acordarse del dolor miofascial. Yo veo que es un fracaso. O sea, ¿por qué? Porque por ahí, como no es lo que yo planteaba recién, como hoy es de especialidad, o de super especialidad, tenemos el inconveniente que lo estamos viendo posiblemente más del lado quirúrgico, porque bueno, primero que estás pensando, che, no me puedo comer una lesión de compresión porque voy a tener problemas. Entonces estoy analizando lo malo primero porque no tengo que analizar lo malo. Y ahí está el fracaso. Yo creo que lo que tenemos que hacer es manejarlo más simple. El ejemplo más claro lo doy yo con la gente grande, o la gente de la época de hace 50 años atrás, que se hablaba del empacho. ¿Qué era el empacho? Era comer algo que te cayera mal. Entonces vos te comiste, el chico se comía 5 mandarina verde y consultaba porque le dolía el estómago. Ahora, si tenía apendicitis retrocecal, tenía dolor medio parecido, pero era una apendicitis. O sea, con lo otro, entonces, protrusión es 5 mandarinas verdes. Hernia de disco es apendicitis. Y eso, normalmente, lo tenemos que manejar en lo mínimo indispensable en la primera consulta. Por eso creo que el fracaso de la dolor lumbar pasa por el primer médico que la atiende. Ahí está el fracaso. Si tiene ganas, tiempo, y ver qué está pasando, sabrá si lo puede resolver en 4 semanas, o lo que sea,
lo habías leído y creíste que lo entendiste, pero no lo aprendiste. Lo entendiste, pero no lo aprendiste. Y fracasaste cuando te lo preguntaron. O sea que yo creo que el dolor lumbar es eso. Después de tanto tiempo de ver lo mismo, digo, ¿dónde nos estamos equivocando? Entonces, trato en lo posible de tomar al paciente con dolor lumbar en primera consulta como si fuera la primera vez que te veo ahí. Y posiblemente me equivoque menos. Me voy a equivocar igual, pero posiblemente me equivoque menos. Entonces, de ahí viene lo demás. ¿Alguna pregunta con esto? Estamos menos. ¿Se entiende el concepto? Claro. La resonancia magnética sabemos que si vos le pedías, o sea, arriba de 25 años vas a encontrar síntomas positivos en todo. Y vas a encontrar protrusiones en un montón de gente. Los detalles del dolor, edad, ocupación, localización del dolor, momento de inicio, historia asociada al trauma, progresión, características, radiación, todo eso, ya lo conocemos. Lo paso rápido. Los antecedentes de depresión, embarazo, obesidad y trabajo de esfuerzo. Y acá tenemos la lumbalgia mecánica, que eso es lo que me interesa. El 80%, el 80-90% es un dolor inespecífico que es por una lumbalgia mecánica. Es la lumbalgia que tenemos todos, que teóricamente a lo mejor a la semana se curó o a las 4 semanas está resuelta. Lesiones en el disco hay solamente el 3% y de la caricia articular también. Lo que no se sabe todavía, porque a veces están respondiendo a un bloqueo como el facetario, que no sabemos por qué, y responden este tipo de dolores. Pero yo creo que hay un componente, la articulación, la faceta es chiquita, tiene menos centímetros. Vos viste que a veces se rompe, y es más, la rompés vos con una infiltración, salta la cápsula y desapareció la compresión. Es una explicación, porque lo vemos bastante frecuente. ¿Qué hacen el bloqueo facetario? ¿Qué está haciendo? Está metiendo líquido, y es una cápsula, y esa cápsula puede ser así. ¿Y qué sacaste? La compresión. Desapareció el dolor. O sea que tiene que ver en todo lo que sea Vos sabés que hace poquito, vos sabés que acá al lado, acá arriba, en el primer piso, hay una especialidad de medicina ambiental. No sabía. Bueno, yo la vi y me puse un día, de eso te hablo hace como 15 años atrás, estaba esperando a los muchachos que teníamos, ¿te acordás? Que dábamos clase, dábamos clase acá arriba, y me encuentro con el jefe de cátedra, medicina ambiental. Y le digo, me presenté y le digo, discúlpeme mi ignorancia, porque es una falta de respeto que yo le voy a preguntar qué hace. Pero tengo la obligación moral de preguntarle. Entonces, vos sabés que trabaja sobre por ejemplo, contaminación de suelo, contaminación de agua, pero Héctor Pascal. ¿Quién es Héctor Pascal? El que regulaba la presión barométrica del ambiente. 360 milímetros de mercurio positivo en el ambiente. Hay un cambio, como dice Josecito ahora y todo lo demás, y ven corren las tormentas y evalúan la parte de todo eso, y te va a encontrar con que la presión, por una cuestión de cambios climáticos, la presión barométrica baja. Si nosotros dentro de los componentes, en parte del cuerpo, en todo lo que es cerrado, pulmón y articulaciones, tiene que haber una estabilidad en la presión barométrica. Baja en el cuerpo, sube dentro del cuerpo. ¿Qué pasa? El buzo, por altura, te cambia la presión barométrica, sube dentro de la cavidad que está cerrada. ¿Qué ocurre? Te fracturaste una costilla, te perforó el pleura, lo positivo pasó a ser, lo negativo de adentro pasó a ser positivo, se colapsa, fuiste. Dentro de la articulación, la abuela decía, da por llover porque me duele el juanete. Lo que estaba creando es un aumento en el tendón y un aumento en la articulación de la presión barométrica, que estaba en 359 y no 360, estaba en 361 dentro del cuerpo. O sea que eso, de alguna manera, creo que tiene que ver con la respuesta a por qué a algunos pacientes que le hacen un bloqueo facetario se les fue la molestia. Sin necesidad de que sea una lesión importante en la canilla. Pero mejora. Vos ves que le hacen un bloqueo facetario y tiene una respuesta espectacular. Y otra
¿Por qué? Porque el problema no está ahí. Y tampoco está dentro de la médula, ni en el agujero de conjunción, está en el saco. Menos del 1% hay idiopatía, radiculopatía, estenosis del canal, tumor, trastorno de dolor referido, trastornos endocrinos, eso lo vamos a encontrar. Dolor lumbar con patología grave es el mínimo. Y los dolores inespecíficos, que es el que tenemos que tratar de acordarnos que existe, es ese. Salvo en el paciente que todos los meses consulta por lo mismo, o sea, algo está pasando dentro de la patología de estos pacientes. Pero yo te hablo del dolor lumbar inespecífico, el que consulta a toda la gente de entrada. Entonces, el inespecífico tiene limitación dolorosa con el movimiento. Puede asociarse o no dolor irradiado o referido. No se produce por fractura, por traumatismo, por enfermedad sistémica ni por compresión radicular. Y no tiene indicación clínica. Estamos viendo que ningún hombre, o sea, ningún ser humano se banca 4 semanas de dolor. No se lo banca. Es una realidad. Pero creo que me parece que es lo tácito de lo que creemos que sabemos. Yo creo que pasa por ahí, no pasa por mala intención, ni pasa por falta de conocimiento. Yo creo que está sobreagregado el tema de la lumbalgia. Está como que la tenemos, no la subestimamos, es mejor dicho, la estamos subestimando. Me parece que pasa un poco por ahí. El dolor lumbar agudo no radicular, tiene ausencia de historia de trauma, ausencia de signo de alarma, estudios radiográficos, estudios de laboratorio, tratamiento conservador es lo que hay que hacer. Se pide todo esto y se hace un tratamiento conservador en menos de 4 semanas, sin síntomas neurológicos. No confundir el espasmo, del piramidal con una lesión de compromiso radicular, porque es común que eso ocurra. Y lo veo el error grande, pero grande y feo, en la confusión en traumatología de la trocanteritis. Tenía una trocanteritis. Y en realidad es la continuidad, es decir, es un dolor reflejo por el piramidal. Si están haciendo el sacro, está terminando ahí. Entonces, y bueno, Macarudo, ¿y por qué la trocanteritis? Vos me podés decir, tengo una trocanteritis, bien, yo no me golpeé, no me pasó esto, no me pasó lo otro. ¿Y por qué me decís que tengo trocanteritis? ¿Qué dato me estás dando para creer que es una trocanteritis? Tienes que saber la causa de la trocanteritis. Y, en definitiva, la infiltrás y no recuerdas. Porque un espasmo no lo pasa. Según el tiempo de evolución, tenemos un dolor lumbar agudo que son de 6 semanas, el crónico pasa 12 semanas, eso es variable, porque podemos hablar de mucho menos. Si hay lesión importante, podemos hablar de mucho menos. Según la estructura anatómica comprometida, dolor lumbar no radicular, dolor lumbar radicular, que es la lumbociática y la lumbalgia compleja. El dolor, según su origen, está el dolor somático, que ya sabemos de dónde viene, y el dolor radicular. Y las causas de dolor lumbar, musculares, degenerativa, inflamatoria, neurológica, metabólica, neoplásica, infecciosa, traumatológica, me pasó como experiencia negativa mía, que me viene un paciente, esto hará 17 años atrás, un poquito más o menos, no sé. Me consulta un paciente a las 11 de la noche con un dolor lumbar agudo. Semiológicamente a esa hora, ¿dónde lo puedo mandar? Porque tenía un dolor lumbar agudo. Si no tenía antecedentes de dolor lumbar, pero le apareció un dolor lumbar agudo a las 11 de la noche. Lo veo, lo reviso, hay una contractura, una lumbalgia mecánica aparentemente. Bueno, ¿qué hago? Le doy él tomaba de por sí algún ansiolítico, pero le doy un antiinflamatorio, no me acuerdo qué es lo que le di, si le di un dique o algo de eso. A las 3 de la mañana, 4 horas después, me llama desesperado porque no aguantaba el dolor. Entonces, ¿qué hago? Lo interno. Era un aneurisma de aorta que se grabó. Lo operaron, pero se murió. Se murió. Una lumbalgia mecánica aguda. Lo cuento porque me lo comí. Bueno, no importa, me lo comí. Me lo
yo no hacía quirófano. Porque le hicieron al toque una ecografía, no, le hubieran hecho al toque una ecografía, algo y se encontraron con eso. Bueno, pero entonces, los dolores musculares. Desgarro agudo, espasmo y dolor miofascial. Y acá es lo que te decía, que eso lo sabe mejor que yo. El síndrome piramidal es un temazo, el tema del dolor agudo, del dolor lumbar. Y bueno, y ahí tenemos, eso hay que acordarse. Pero la idea, por eso lo he dado mucho lado de esto, la idea es que es tácito, por eso insisto con lo mismo. Porque vos me decís dolor lumbar, ¿y qué me va a venir a enseñar a mí de dolor lumbar si yo soy neurólogo? Tengo que saber más que vos. Es una realidad. Pero esa es la parte difícil. Nos pasamos por alto lo simple. Y ahí es donde arranca mal el paciente. Eso sí yo creo que es culpa nuestra. Es una manera de encarar la forma distinta, de pensar distinto. Y pensar que hay otras cosas. Por eso me incorporé el tema de esto. Entonces, la degenerativa, ¿no es cierto? Vamos a tener la deshidratación, la articulación facetaria, que es lo que pasa, el síndrome facetario. La inflamatoria, artritis reumatoide y espondilitis. La neurológica, bueno, la radiculopatía, eso ya sabemos que está y sabemos que está, ¿no es cierto? La metabólica, las neoplásicas, hay que tener en cuenta siempre, por una cuestión de degradación, que el problema está en la vértebra y no en el disco. El disco es imposible que, o sea, se puede protruir, puede perder el núcleo, lo que sea, pero no va a haber metástasis no hay metástasis en el disco. La metástasis siempre, ¿por qué? Porque no tiene irrigación. Entonces la metástasis la va a encontrar en la vértebra, no en el disco. Las infecciosas, abscesos, celulitis, ya no se ve tanto. Yo creo que se va a empezar a volver a ver el mal de cobre. Yo creo que sí, porque la cantidad de tuberculosis que hay en este momento. Vos sabés que yo cuando empecé con todos, para cómo no tenía secreción para hacer glucosa. El PPD no le sirve al adulto, le puede servir al pibe, pero al adulto no le sirve. Pero me lo hice igual. Me lo hice igual, porque había en febrero diagnostiqué una tuberculosis. En un paciente que tiene 700 hectáreas de campo. Pero viste que ahora está cayendo un montón también de tuberculosis. Sí, a nivel social. ¿Qué cantidad? Este año. Mucho. Así yo sé que estoy diagnosticando o brucelosis. Bueno, sí. Es la misma familia. Sí, no, ¿sabés lo que veo en triquinosis? No te olvidé. Allá Hay un dato importante con la triquinosis. Lo primero que aparece es el edema palpebral. ¿Cómo? Lo primero, ¿viste? Y los controles los he comido en el deltoide. Con eso se hace el seguimiento. Pero, triquinosis. ¿Sabés dónde va a haber la triquinosis en este momento? En que cualquiera se echa sin nada. Sí, Y porque ahí está está el haciendo problema. artesanal. Y todo el mundo come carne cruda. Entonces ahí está la parte complicada. Y la brucelosis, mucha, ¿eh? Sí, hay mucho. Mucha. Bueno, yo también. En demencias, digo 3 o 4 en los últimos 4 o 5 años, un montón para mí. Sí, no, preciso. Después de eso lo pedí y te aparece. Sí, me parece. Parece una locura. Bueno, esas Sí. cosas. Ah, bueno, pero no está solucionada por un montón de cuestiones. Sí. Che, fracturas de 15 inflaciones ya sabemos que ocurren. Las congénitas son la escoliosis y la espondilolistesis. Y el dolor referido, ahí lo tenés, ahí lo dibujé, aneurisma de aorta. Mirá qué pedazo de aneurisma. Y eso es lo que debe haber tenido este hombre. Claro, entonces tenés dolor referido en el riñón, en el uretre, en el útero, en el avaneso, en el colo descendente y aneurisma de aorta. La agregué porque a mí me tocó. El embarazo tiene eso y la sacroileitis sabemos. Yo creo que uno de los fracasos que tenemos en la interpretación médica de la sacroileitis es que siempre se estudió la sacroileitis como un proceso infeccioso. Si vos mirás todo lo que vos buscás sacroileitis, lo primero que te aparece es infección en la sacroiliaca. Y no estamos hablando de infección, estamos hablando de un cambio anatómico que te lleva a dolor referido. Entonces, esa es la parte que por ahí no se piensa tanto en el sacro. Viste que no se le lleva la punta del sacro. Es más, las resonancias no le dan bolilla. Porque yo lo que veo, ¿tenés estudios? Sí, me hice una resonancia porque me dolía la espalda. Y resulta, bueno, voy a ver porque no te voy a pedir una radiografía si ya te hicieron una resonancia. Y no te la informan ni te la muestran. El sacro no existe. O sea, sacro 1 sí, porque está ligado a el sacro. O sea, para ver qué pasa ahí. Pero de ahí para abajo el sacro no existe en la tomografía ni en la
por primera vez en menores de 20 años y mayores de 55. Dolor que no calma con el reposo, dolor no influido por postura, movimiento ni esfuerzo, imposibilidad permanente para flexionar la columna, déficit neurológico difuso, deformación estructural, o sea, de aparición reciente y antecedente de cáncer. Estos son los signos de alarma. En una lumbalgia de consulta. O sea, en una nembrialgia que teóricamente tendría que haber sido mecánica. ¿Qué otros síntomas? Síntomas constitucionales: pérdida de peso, fiebre, dinámica, infección sobreagregada, fractura de columna en mayores de 70 años, antecedentes de trauma reciente, uso prolongado de inmunosupresor y esteroides, sospecha del síndrome de cola de caballo. Esto lo incorporo, pero no al título original de manejo de dolor lumbar ambulatorio, porque un paciente que tenga la posibilidad de tener un síndrome de cola de caballo posiblemente esté internado o esté en una situación distinta que esto. Pero ¿por qué lo pongo? Porque una cuestión de recordar cuáles son los síntomas por los que puede consultar, porque a veces puede consultar por impotencia sexual, no por otra cosa. O sea que hay una situación que la parte genitourinaria es fundamental en una escuela de cancha. Entonces, severo dolor lumbosacro, ciática unilateral y parestesia en silla de montar. Eso hay que acordarse. Déficit motor de miembro inferior. Y el dolor lumbar radicular, lo comento por comentarlo, ustedes en esto no precisan demasiado, tiene la característica, ¿no es cierto?, de lo que tiene la distribución radicular en el hematoma específico, signo de dictación radicular, déficit motor de territorio de difusión radicular, incompatible con la clínica, la tomografía y la resonancia. ¿No es cierto? El dolor, ya sabemos que eso, el neuropático es disfuncional, es muy difícil de explicar, hay que ser lo suficientemente inteligente del lado nuestro de saber sacarle al paciente lo que realmente siente, porque viste que es un dolor que no lo sabe explicar. Al dolor miofascial tampoco lo explica. El dolor miofascial no lo explica, no sabe qué decir. Entonces, eso. Y el dolor lumbar radicular, ya sabemos dentro de la idiopatía y la hernia del núcleo pulposo. Acá estaba mostrando por una cuestión de que esto lo hablaba con los del primer nivel, o sea, con médico de primer nivel y médico de familia, entonces le mostraba cómo es el disco herniario y qué pasa con el núcleo pulposo. Y las radiculopatías, la hernia del núcleo pulposo, que lo tenés ahí, que es el central, y la estenosis del canal. Estenosis del canal es un temazo, ¿viste? Porque el paciente viene después de haber visto a 20 que le diga lo que quiere oír. Y todo lo que le dijeron no sirve, porque alguna solución tiene que haber. Entonces, pero no hay manera de limpiarlo. No, es la única manera de que se ponga amigo del problema, pero no es imposible, porque aparte es molesto, es bastante molesto. Y lo peor de todo, que eso es una cosa que yo ya aprendí a planteárselo a la familia, porque viste que a veces el paciente, a mí me toca que a veces viene y trato lo posible de dejar la mitad de la familia fuera. Primero porque no tengo tanta silla en el consultorio. Pero vos fíjate que normalmente cuando vienen con el viejo o la vieja, vienen los hijos, vienen la nuera, pero vienen todos, los nietos. Y viene el viejo y te presenta el primer nieto, y si el italiano te presenta el primer nieto. Entonces, no, es todo un tema. Y yo lo que le explico, que me da resultado, es hablar, después que uno ve todo esto, es hablar con el que acompaña. Porque yo no le hablo al que acompaña, sino que le hablo directamente al enfermo o a la enferma. Y le hablo a él, de la manera como para que otros escuchen. Que yo la información se la estoy dando cruzada. Mira, vieja, la cosa es fácil. Tu cuerpo necesita a veces más reposo de lo que vos crees. No le llevé el apunte al que llega a tu casa, no, levantate que vos no vas a poder caminar nunca más, va a terminar en silla de ruedas, que esto, que aquello, que lo otro. Entonces vos después andás llorando por los rincones porque no te podés mantener parada. Y si vos necesitas una hora más de reposo, hacelo. Y no le llevé el apunte al que entra. Y no le llevé el apunte al que quiere hacer algo más. No, caminá, que así te va a quedar paralítica. Entonces, ese problema, vos, ante una persona que llegue con una situación así, dale mi número de teléfono y que me llame para que yo le explique. No me llamen. Entonces, indirectamente le estoy dando una información a que acompaña. Porque es todo un tema, Y no me quieren ver, no, si yo ando bárbaro, si yo me duermo 2 horas más a la mañana, yo me levanto perfecta. Pero me hace levantar a las 7 de la mañana.
tema de que acompaña, ¿no? Un temazo. Bueno, la espondilitis anquilosante ya eso. Y bueno, ¿y cuándo debemos operar? Solo cuando se necesita, ¿no es cierto? Por el Pinocho. Entonces, analgésico probado, eso lo charlamos en el anterior. Actividad física, medida local. Urgencia, por ejemplo, una urgencia importante. En el caso este sería una caudequina, que puede ser urgencia. Las que no son urgencias, que no son quirúrgicas, hay un tratamiento farmacológico y un tratamiento no farmacológico. Reposo en cama, masaje, ejercicio terapéutico, uso de cinturones y fajas y soporte lumbares. Lo que yo hablo de masajes es que y el reposo principalmente en cama, que el paciente mismo y la mayoría, y el kinesiólogo, la kinesiología, manda a hacer más rápido ejercicio de lo que tiene que hacer. No pone en reposo nada. Y si vos tenés una articulación, tenés un entorse de tobillo, lo que querés mandar a caminar 10 kilómetros, no se va a curar nunca. Y eso es lo que hay que crear. La primera semana de reposo en serio. Y la cosa cambia, totalmente cambia. Vos lo ves que la inmovilización a veces para algo sirve. Es dejar quieta una articulación que está molestando. Y en estos casos, cuando es mecánica, o sea, cuando hay que no es una lesión severa, el poner un poco en reposo y hacerlo entender el reposo, a veces es más mental que físico. Y yo le digo, no vayas a la cama, quedate sentado en un sillón. Lo que pasa es que cuando vos, el problema serio que vos tenés con una lumbalgia aguda, es que no te permite ni levantarte ni sentarte. Entonces, te cuesta trabajo, querés levantarte de la cama no podés, querés levantarte del sillón no podés, querés levantarte del inodoro no podés. Toda esa situación te lleva a ponerte mal. Y ahí está la parte más complicada, el estado de ánimo. Entonces, analgésico y relajante, todo sirve. Esto lo venimos planteando, que es lo que yo sigo insistiendo, hasta una edad, hasta una etapa de año, vivimos en paz con los aires. Nunca pasaba nada con antiinflamatorio. Y ahora estamos viviendo la era del post-COVID, porque lo estamos viviendo. De los post-COVID. Lo menos de 30 años, sin patología, cualquier droga sirve, salvo alguna patología que tenga previa. Y después de los 50 años todas son peligrosas. Y sabemos muy bien que no existe una pastilla milagrosa en una lumbalgia. No existe. Entonces, hay que recordar, y eso sigo insistiendo, de los sangrados, la falla hepática y la parte renal, y a mí el paracetamol no me sirve. No me sirve. Pero te tengo que dar algo. Y el problema más grave es, que eso lo veo en el paciente no quirúrgico, que 10, 15, 20 sesiones de fisioterapia sin aplicar qué hacer. Y es ahí donde se termina con quitar el paciente. Como un paciente que en una semana de reposo podría andar perfecto, pasó a terminar operado después de un mes por hacer kinesio sin saber qué hacer. Y es una cosa de todos los días esto. Como ve que es un tema de todos los días. Los fracasos que hay. La higiene postural y la columna lumbar, esto después si quieren se los dejo a Tini para que se los pasen. Hay posturas que son interesantes. Hay posturas que tenemos que llevar a cabo y qué es lo que no tenemos que hacer. Y hay unos ejercicios que son los de Williams, que tienen una bastante... son acostado boca arriba, con la rodilla doblada y separada de los pies apoyados, levantar la cabeza. O sea, hay un par de signos que para corregir todo lo que sea rigidez lumbosacra. Por eso es interesante en estos pacientes mandarlos después a Pilates. Porque Pilates, en cama, te crea un apoyo y una relajación de la vértebra por vértebra. Porque vos vas a sentir en algunos ejercicios que te dicen, apoyá, flexioná hasta que sientas que está apoyando el sacro. Y vos te das cuenta que el sacro está apoyando, no está apoyando la parte lumbar. Y se nota, parece como que te lo estuvieran haciendo con mano. Entonces, es interesante. Pilates en los pacientes que no tienen patología quirúrgica, ¿no es cierto? Que vos ves que... Entonces, por ahí se manda a hacer fisioquinesioterapia y le hacen todo lo que tienen y no funciona. Y menos una lámpara. Y vos no sabés qué mejora el frío o el calor. Tuve una paciente de Pergamino. Venía espectacular con la lumbalgia, pero venía espectacular. Me llama por teléfono y me dice, doctor, ¿me puedo poner hielo? ¿Y te molesta? No, pero me dijo mi cuñada que qué sé yo. Bueno, mira, le digo, el calor o el frío no te puedo decir que te puede hacer bien, porque no lo puedo saber. Yo te digo que si está bien, quédate peor, yo te comentaba.
Me llaman los 2 días, me puse hielo, no puedo del dolor. Estuvo renegando como 2 meses más. Me enfrió. ¿Por qué? No sé. Lo que pasó. Pero me acuerdo ahora del paciente que estaba todo bien, le agregó hielo y le complicó. Entonces vos no sabés realmente que si el calor o el frío son situaciones físicas. Parece que algo hay que hacerle. Y vos terminás de explicarle, después de terminar de explicar al paciente, a la familia, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que hacer en esa semana de reposo. Y, le hago una pregunta, doctor, y entonces va a empezar con masaje, con kinesio. ¿Qué te estoy diciendo? Quédate pila esta semana, después te voy a decir qué hacemos. Pero la misma familia la quiere mandar a la kinesiología. Entonces, claro, pero ahí está el problema. Entonces, la mejor es el crono y palmoterapia. Esperá que ya se te va a pasar. Entonces, cuando no tenés nada para operar y no tenés nada para hacer, sabés que demora eso, lo mandan a hacer 20 sesiones de kinesio 2 meses y te la van a mano. Entonces, ¿te lo dio? Y sí, porque toda rehabilitación tuya. Sí, son. Es lo que normalmente nos está pasando, o sea, o lo que cotidianamente nos pasa con pacientes que llegaron con ese fracaso de atención. Entonces, dolor localizado de región lumbar. Acá en este caso lo hice porque hablé para los residentes de medicina de familia. Te comentaba que tuve 3 conferencias, sí. Una a los residentes, los R3 en República Dominicana, de residentes de familia. Y la otra en traumatología, R3 en traumatología, y el otro en energetología. Y entonces lo adapté un poco a lo que habría que hacer con el paciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer todo en la primera consulta? Si no ponernos a pensarlo, no pensar en la apendicitis, pensar en las 5 mandarinas verdes que te debe pasar. Si a vos te llega la apendicitis, o sea, no te llega lo simple. Pero el error que cometemos es no recordar esta situación. Y si tenemos la posibilidad de no ser los vectores del mal final del paciente, por lo menos tener la posibilidad de hacerlo bien de entrada y que dé resultado. Entonces, que por lo menos te dan los resultados estos de que te llame un tipo de Italia que se acuerde de vos, un tipo de Italia con toda la familia que tenía tantas cosas para acordarse menos de mí y que te agradezca. O sea, yo creo que ahí está el secreto. Entonces, realice interrogatorio, examen físico, bien. Si se identifican los signos de alarma, ya sabemos que va directamente a cirugía y no nos compliquemos. ¿No es cierto? Realice radiografía, todo lo demás, y eso nos va a llegar a que si los hallazgos son radiológicamente positivos, hace el diagnóstico diferencial y se lo manda al nivel de atención superior. Sí, la identificación de los signos de alarma no están, y si existe un déficit neurológico, enviar a... Yo había puesto acá traumatología y ortopedia para quedar bien con los traumatólogos porque tenía que dar clase a los traumatólogos. Después, si el paciente no reúne los criterios para estudio radiológico, directamente se puede realizar radiografía, es decir, si no lo presenta, se hace un tratamiento del síndrome doloroso en la semana que corresponde y ver si después se puede incorporar al trabajo normal, que eso es lo que se hace. Si vemos que realmente, por ahí van a actuar ustedes, por una cuestión lógica. ¿Por qué? Porque van a estar viendo ya la patología con la complicación. Pero sí es importante, insisto, en acordarse que la mecánica se puede resolver sola, sin necesidad que nosotros hagamos más de la cuenta. Esa es la idea. Entonces, dijeron en el Gitane los tiburones que adoraban la final feliz. Bueno, lo que me interesaba era el concepto, ¿viste? Por eso soy reiterativo, pero es la única manera de que se entienda ese tipo de cosas, que sepan lo que uno sí, con su pregunta rápida. ¿Cómo valoras vos el tema de la neurocronoterapia o de la terapia neural con infiltraciones en dolor lumbar? Mirá, yo creo que depende de la personalidad del paciente. El dolor lumbar tiene un componente psicológico muy alto y también tiene una predisposición a la persona que lo tiene. Y dentro de la historia natural de esa persona
va a tener los antecedentes de dolor en la familia y los antecedentes de dolor previo. Vos lo vas a ver en un paciente que tuvo un cáncer de próstata, que tuvo metástasis ósea, o uno de colon con metástasis ósea, la familia, viene un familiar y se acuerda de cómo murió el viejo ese, porque encima murió hace 20 años atrás y de dolor no se hacía mucho, y entonces terminaba mal. Entonces, todo lo que vos estás planteando, el planteo va a tener un componente que tenga en la parte de personalidad del paciente, va a tener más respuestas si cree en todo eso. Porque si no cree, yo creo que no va a tener respuesta, porque tiene que estar convencido. ¿Y TENS usás? Sí, TENS. sí, uso. ¿Usás? Sí. ¿En dolor agudo? Sí, y en el dolor crónico También. lo uso, ¿sabés lo que hago? Reemplazo la kinesiología. Le doy el tiempo necesario para saber que está haciendo algo. Lo uso más como placebo que como otra cosa. Entonces, por ejemplo, un dolor crónico de rodilla, que vos sabés que una artrosis de rodilla, una artrosis severa de rodilla que no quirúrgica, o que si se operó sigue doliendo, con una rotación y todo lo demás, vos por más que lo mandé a kinesiología, no lo resolvés. Porque no lo resolvés todo. Y el paciente quiere seguir andando y no puede. Entonces, en ese caso, para el dolor crónico, sí le doy TENS que haga todos los días 20 minutos, una cosa así. Le explico cómo hacerlo y lo hago en la casa. En ese caso. Ahora, sí tenemos en el dolor miofascial, tiene respuesta. Yo sabés dónde lo veo principalmente en los dorsales. Yo creo que el dorsal, no sé, vos trabajás bastante con TENS. Sí. Por eso. Yo lo veo en el dorsal, lo veo más que en el glúteo y lo veo más que en el sartorio. Porque el sartorio es una cuestión de, insisto con el sartorio porque no se le lleva la punta y 9 de cada 10 dolores de rodilla son de sartorio y no de la rodilla. La rodilla hay una cosa simple. La rodilla tiene dos funciones, flexo-extensión. No tiene más. Entonces si vos lo sentás arriba de la camilla, flexionando atrás, ¿te duele? No, te duele. Bien, parate en punta de pie, ¿te duele? No, parate empezando con el calor, ¿te duele? No, no te duele. Quiere decir que para mí esa rodilla funciona. Está cumpliendo la función de freno extensión y la sobrecarga no me la molesta. Analizo, veo lo que está pasando y veo qué pasa con la inserción baja del deltoide, del sartorio. Ese es por una cuestión de decantación, junta líquido. ¿Y dónde lo va a juntar? Cerca de al costado y más cerca de la pata. Cuando te dicen y pata de ganso, y es relativo a la pata de ganso. El sartorio. El sartorio. Olvídate, el sartorio. En ese caso, podés usar el TENS, pero no tiene respuesta porque hay edema. Y el edema te lo saca la magneto, no te lo saca el TENS. Entonces eso es importante. Darle, la magneto es pura y exclusivamente para eliminar edema. Que no sea sangre. Está contraindicado en el hematoma. En el hematoma no tenés que darle eso. Ni tampoco en la metástasis, la magneto. Está contraindicado. Son las dos cosas. Que no tenga sangre y que no tenga cáncer. Son dos situaciones que no hay que dar. Yo después le doy una clase, le voy a subir mi clase de test lumbar. Buenísimo. ¿A vos notás que tenés más respuesta con el dorsal? ¿El TENS? Sí. Sí, no, el lumbar también me va bien. No, pero te digo, en la parte del Sí, dorsal y la zona lumbar. Sí. ¿Y la neuroprol lumbar te funciona? No, salvo que te sea dolor cementario. Si es dolor cementario, sí. Sí. En dolor cementario, sí. Bien. O sea, la diferencia es que en el dolor cementario tenés antecedentes de un yo lo vuelvo así, tiene antecedentes el tipo. O sea, te dice, mira, hice un mal movimiento Sí. y a partir de ahí tengo este dolor y me duele, y vos haces el rolido y tiene edema. O sea, ¿Haciendo un hito miofacial? no, ahí no vas a encontrar. Bien. Vos podés encontrar, lo que encontrás es, Sí. el dolor cementario es las tres funciones que lleva el nervio, la motora, sensitiva y neurovegetativa, se alteran en todos los planos, Sí. porque es una destrucción dermatómica. Entonces, o va a haber edema, por ejemplo, de tejido celular subcutáneo, Sí. cambio de coloración de la piel, Sí. notás todos esos cambios de temperatura. Sí. Entonces, esa es la parte neurovegetativa. A eso, ese es el dolor cementario. En ese, Sí. con infiltraciones, con neuropro, el superficial, Sí. con ese me va bien. Ahora, en el dolor miofascial con neuropro no me va bien. Sí, a mí me anda con síndrome de dolor vaginal complejo. Viste que es lo mismo. No, sí, bueno, En ese sí anda. es claro, sí, En ese me anda. tiene pero otra etiología, en sí. otra no. Genial. No, para Sí. Después
le paso le doy la de TENS lumbar. ¿Y la neuroprueba la seguís haciendo con dextrosa, bicarbonato y lidocaína? Sí. ¿Cuál decís vos? Neuroprueba. La neuroprueba, con dextrosa, bicarbonato y lidocaína. Porque hay otros que hacen solo con dextrosa. Solo con destroza o la hipersalina. Exacto, por eso preguntaba. Hay Sí, varias depende de sí. Yo te digo que realmente no, yo no veo mucha diferencia entre una y la otra. Yo creo que la aguja es la que más cumple función. Yo Puede me ser. siento más cómoda con la lidocaína, porque siento que después les duele mucho cuando lo hago con dextrosa sola. Sí, no, porque tenés contrafuego. No, Tenés claro, contrafuego, pero tenés es que contrafuego. fue lo que genera es una inflamación. Exacto. Es Sí, no, es igual que en un incendio quemar del otro lado. Exacto. Después ya no tenés que Y quemar. después con la que es con el glucosato del 20 también. Bien. Esa es la proloterapia. Claro, la prolosol. Por eso me manda bien intraarticular. Bien. En rodilla, por ejemplo, ¿Ah, en sí? Bien. ahí sí. Bien. Eso Sí. No, yo tampoco, porque tengo pacientes que he ido a hacer, he visto como la hacen todo, no tengo ganas de poner el ecógrafo a hacer una rodilla, no me termino de decir. Pero, y les ha ido bien. Eso es plasma. Bueno, el plasma ahora es que no. El plasma que Sí, con mucho. mucho. Y la célula mesenquimal. También. Mi hija está haciendo eso. Mira. Se la Bien tu hija. Así que, Tu hija eligió bien el camino. no, hace dermatología y Patología estética. está usando. Esa es la que va. No, y yo le dije, sí, otro mundo. Otro mundo. Renta, a mí me renta, vos podés estar trabajando. Basta de ¿verdad? que- Entonces, son cosas que no, qué sé yo, tienen otra forma de pensar. Otra manera de pensar. Vos pensás que tuvo la madre pediatra toda la vida, entonces, De guardia, sí. Claro. entonces vos Claro, vienes claro. antes, sea la hora que sea, Sí, comiendo con el pañal en la mano, qué sé yo, todas esas situaciones que son Claro. situaciones que no. Sí, son complicadas. Supo que había otra medicina y otra gente. Bien. Otra gente. La llaman de, que yo decía, la llaman de Rosario, la llaman de, este trabajo en Mario Lutari. Pero ahí, trabajar en Olivo y la llaman y la mandan en avión desde Rosario. Es otro mundo. Otro mundo. Otro mundo porque es decir, va apuntado a un determinado grupo de gente que es lo ideal para tenerlo de paciente. Claro. Y no, pero todo lo que está bien formada, eso sí es importante. Pero no se va a quedar, porque ya me dijo que el año que viene, está programando todo, el año que viene quiere hacer un máster en España, no sé qué día, por qué. Está haciendo mucho alopecia. Y sale bien la alopecia, el implante capilar le sale muy bien. Sí. Tiene una respuesta espectacular. Bueno, neuroprolo capilar también hace. Sí, sí, Un sí. montón. Sí. Y mejora, Aparte, sí. vos mirá lo que habla. Ella me dice, vos podés creer, dice que me vienen de entrada, dice, me vienen para hacer, y es lo que vos decías recién, y resulta que tiene una cefalea y dice, con todo esto se las corrijo la cefalea. Yo voy a buscar a mi hermano, está comiendo lo que sea, le voy a tirar el neuroprólogo. Ahora yo voy a buscar. Así que Sí, vos está tenés el neuroprólogo. Sí, neuroprolo. ¿Andan? Sí, anda re